Bueno, comencemos. Ya estamos en la hora de que no estamos todos, pero empecemos. Pero antes quería ver con ustedes, porque este problemita aparentemente no solo fueron ustedes, sino incluso el otro grupo, y la respuesta correcta fueron muy pocas. Y entonces quería debatir un poco aquí cómo podemos resolver esto, ¿no? O sea, cuál sería la respuesta correcta, ¿no? Entonces, bueno, muchos pusieron esa que está ahí, que, que en un caso iba a subir más en la opción 1, en la opción 2, más que en la opción 2, que en la opción 3. Y, y entonces, bueno, esto había que analizarlo en función de conservación de la energía, ¿no? Entonces, si yo tengo en el primer caso y lanzo el cuerpo hacia arriba, ¿no? Eh, la altura máxima, ¿qué es lo que va a pasar, no? Vamos a ver el caso 1. Toda la energía cinética que tiene el cuerpo se va a convertir en energía potencial y esa va a ser la altura máxima que va a alcanzar. Y eso nosotros sabemos que es la altura máxima, entonces va a ser, aquí las masas me simplifican, v al cuadrado sobre 2g, ¿no? Y eso es lo que nos daría la altura que alcanza en el primer caso. Eh, pero en el segundo, bueno, sería similar a si yo tuviera, imagínense que tuviera el mismo caso que tuviera, vamos a ver el caso 2, es similar a algo que viene con una cierta velocidad aquí y llega a una suerte de rampa y uno quiere calcular esta altura. Entonces, si uno lo calcula así, bueno, pues en esencia es exactamente lo mismo porque la altura máxima que va a llegar, eh, estamos viendo solamente esta pregunta, si quiere podemos ver las otras, pero esta fue la que más respuestas incorrectas tuvo. Y entonces quería revisarla con ustedes, ¿no? Porque, no sé, yo creo que hay que aclarar algunos detalles, ¿no? Entonces, aquí sería como que yo lanzo esto por una rampa y aquí hay un cierto ángulo, pero eso no importa mucho porque este ángulo ya vimos que no importa, ¿no? En el camino, el trabajo de la fuerza de gravedad siempre es el mismo, ¿no? Entonces aquí lo esencial es que en este punto máximo la energía cinética, ¿cuánto vale? Vale cero. Por lo tanto, toda la energía cinética que tenía la partícula inicialmente se transformó en energía potencial y exactamente es esto mismo, es la misma fórmula. Un medio mv cuadrado va a ser igual a mgh. Por lo tanto, los casos 1 y 2 son iguales. Aquí es la misma altura. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el caso 3? Bueno, en el caso 3 nos dicen que es un proyectil. Entonces aquí hay un pequeño detalle y es que el proyectil nosotros sabemos ya que va a ser esta curva, ¿no? O sea, perdón, esta parábola y esta va a ser la altura máxima. Pero, ¿qué es lo que diferencia? ¿Qué es lo que diferencia este caso de los dos casos anteriores? Y aquí nada más que le voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo es la velocidad aquí en este punto? ¿Es cero o es distinta de cero? Distinta de cero. Distinta de cero. Si es distinta de cero, significa que ahí todavía tengo energía cinética. Y si tengo energía cinética, significa que yo voy a tener, digamos, vamos a poner un medio de mv cuadrado, es lo inicial, ¿no? Y eso va a ser, vamos a asumir el punto ese como un punto, eh, digamos, este es el punto 1 y este es el punto 2, ¿no? En ese punto 2 vamos a tener una, una cierta altura, pero también vamos a tener una cierta velocidad que le voy a llamar v2 al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, este término me va a tener una cierta contribución y por lógica, entonces la altura, ¿no? La altura entonces va a ser, vamos a suponer que simplifico las masas, entonces la altura va a ser algo como un medio de la velocidad al cuadrado menos la velocidad, esta sería la velocidad inicial, ¿no? Entre bueno, lo voy a poner aquí igual, entre G.
Entonces, por lo tanto, esto fíjense que va a ser menor que este caso, donde solamente teníamos v cuadrado sobre g. Aquí le voy a restar una cierta parte que es lo que estaría asociado a la, a la, a la energía cinética que tenemos ahí en ese punto 2. Por lo tanto, la respuesta correcta sería que la altura 1 igual a la altura 2 y en este caso va a ser mayor que la altura 3 porque el, en los dos primeros casos da igual, pero en el tercero sí no da igual. Y la diferencia está en que de alguna manera, o sea, digamos, aquí en este caso, toda la energía cinética se transforma en energía potencial. En este punto, la energía cinética es cero, pero en este punto la energía cinética es distinta de cero. Significa que aquí hay cierta todavía energía cinética y no toda se convirtió en energía potencial gravitatoria. ¿Ok? ¿Alguna duda ahí? ¿Se entendió? El problemita estaba un poquito, no sé, había que pensarlo, ¿no? Había que pensarlo. Yo reconozco que también la primera vez que lo vi me chocó un poco, así que era para pensar. No es difícil, si se dan cuenta, no es difícil, es simplemente detallitos sutiles, pero bueno, no importa. En realidad las notas en el control estuvieron bastante buenas, en promedio, entonces creo que trabajaron bien en este control. Yo creo que en general hubo buenas notas, así que igual felicitaciones como grupo, creo, porque por lo menos por promedios así están mejor que en otras ocasiones. Ya, entonces, bueno, si tienen alguna otra duda, si quieren, me escriben un mensaje, porque no lo tengo preparado aquí, y para no estar perdiendo el tiempo, si quieren me envían algún mensaje de alguna pregunta que quieran ver las 5. El problema es que como no tengo exactamente, déjame ver si puedo buscarlo a tiempo, porque es que eso, lo que no quería era perder el tiempo en exactamente buscando qué pregunta es cada una. Y sería la pregunta 5. Eh, ya, esta pregunta es como para, ya, la encontré ya, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartirle esta. Se está viendo ahí, ¿no? Sí, eso es. Entonces, fíjense que la pregunta esta si me permite un poco media tonta, porque, claro, aquí te dicen que, bueno, tiene una cierta energía mecánica inicial, o sea, bueno, tiene una energía cinética, y después va subiendo, y cuando llega a este punto 2, ¿cuánta es la energía mecánica? La misma, porque se conserva la energía. Bueno, que a lo mejor es energía cinética o es energía potencial gravitatoria, está claro que es distinta, pero la energía mecánica, ¿cuánto vale? La misma que la que tenía inicial. Inicial tenía un medio de mv1 cuadrado. Realmente les digo que la pregunta era media tonta. Vaya. Disculpen a los que no la pudieron hacer, pero era sencilla. O sea, era simplemente darse cuenta eh, que la energía mecánica es la misma que tenía al inicio, porque ahí no hay ningún roce, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí, que si uno quiere calcular la velocidad en este punto, ya es distinto. Había otra pregunta sobre esto que en realidad después no la coloqué en el control, que era calcular cuánto era la velocidad aquí. Bueno, si uno quiere calcular la velocidad aquí, entonces sería un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, sería la energía mecánica inicial, va a ser igual a mg por r en este caso, que sería la energía potencial gravitatoria, más un medio de la masa por la velocidad que vamos a tener en ese punto. Despejamos ahí las velocidades y sí. Eh, yo estuve viendo, pueden revisar a ver si ya pueden ver eso. Yo no sé qué es lo que pasa, que por qué no deja ver. Aquí estarían todas las, tengo que revisar. Tengo que revisar por qué
¿por qué no se está, no logro, por qué no logro hacer que ustedes vean en qué se equivocaron? Hay alguna opción que no estoy activando bien, pero ahora sí aparece, ¿no? Ahora sí. Ah, perfecto, porque yo le hice unos cambios después para ver si podían ver en qué se habían equivocado y eso. Así que perfecto, entonces parece que, claro, el problema es que, a ver, él tiene varias opciones ahí y les digo rápido, tiene varias opciones para uno poder revisar incluso cuando está haciendo, te puede decir hasta el momento si te equivocaste o no. Pero mira, estamos en un control que es online, entonces si ya uno sabe, para evitar la tentación de que se compartan respuestas y cosas así, yo deshabilité tener una retroalimentación instantánea, sino que lo pudiera hacer después que ya se cerrara completamente el control. No después de que cada uno cerrara el control, porque uno puede terminar media hora antes y qué sé yo, pasarles datos a los demás. O sea, no es que dude de ustedes, pero sí, tratemos de evitar la tentación, ¿no? Entonces, bueno, esa era la idea. Ojalá que ya entonces lo puedan ver. Bueno, entonces, eh, continuemos con un nuevo tema. Este nuevo tema es también bonito, es un tema que no es muy complicado porque vamos a aplicar cosas que vimos en dinámica, pero le vamos a agregar un ingrediente extra, que va a ser, digamos, eh, qué es lo que es, o qué es lo que pasa cuando tenemos un cuerpo que no es un punto, sino que tiene ciertas dimensiones. Y como habíamos visto, bueno, nosotros hasta ahora estábamos considerando la fuerza aplicada en un punto y daba igual dónde se aplicaba, ¿no? Sobre un objeto. Pero nosotros en la vida cotidiana sabemos que si a una mesa depende por dónde yo le aplique una fuerza, se va a mover de una manera o la otra, o incluso puede rotar alrededor de un determinado eje o un determinado eje de rotación, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahora, vamos a empezar a hablar un poco de esto y esa es un poco la idea, ¿no? Que hemos considerado los cuerpos como si fueran partículas, no tenemos en cuenta las dimensiones que tienen los objetos y menos todavía hemos considerado que si le podemos aplicar la fuerza en lugares distintos. Bueno, quien realizó, si le hacemos un análisis psicológico a quien hizo esto es que estaba pensando en algo de vino, ¿no? Pero bueno, dejando la psicología, si nosotros empujamos esta copa de vino, no es lo mismo empujarla por debajo, digamos, de ahí de la línea donde está el vino, que por encima, porque si lo empujamos por encima podemos lograr que se dé vuelta o cosas por ese estilo, ¿no? Entonces, por lo tanto, importa en qué punto yo aplico una determinada fuerza porque va a influir en el efecto que tiene sobre un determinado cuerpo, ¿no? Entonces, como les comentaba, nosotros ahora habíamos considerado el cuerpo como si fuera una partícula y daba lo mismo, la fuerza no importaba de dónde era exactamente que se estaba aplicando. Entonces, si nosotros ahora consideramos lo mismo, pero que el cuerpo tiene unas ciertas dimensiones, nosotros ya sabemos, y un poco lo que les había comentado, que los resultados van a ser distintos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la copa? Bueno, eso ya nosotros un poco lo sabemos. En el primer caso, en este caso es muy probable que ocurra un desplazamiento, si, qué sé yo, si el roce aquí es pequeño, si hay un roce muy pequeño, si está, digamos, sobre una superficie como un cristal o algo así, puede trasladar. Sin embargo, aquí lo más probable es que esto eh, haga una suerte de que gire, ¿no? Alrededor de, digamos, este punto, o sea, que la copa pase a ocupar una determinada posición inclinada, ¿no? Y eventualmente puede caerse, ¿no? Entonces los resultados, por supuesto, van a ser distintos. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Si nosotros habíamos estudiado hasta ahora los efectos, o sea, la fuerza provocaba efectos de traslación, habíamos estudiado todo lo relacionado con la traslación. Pero la pregunta es, bueno, ¿pueden las fuerzas generar rotación? Y por supuesto que sí, ¿no? O sea, por supuesto que depende de dónde yo aplique la fuerza, puedo generar una determinada rotación alrededor de un eje determinado, ¿ok? Entonces, eh, esa fuerza, por supuesto que vamos a estudiar ahora que, eh, y como ya un poco intuitivamente uno ve, vamos a estudiar cuáles son las condiciones que tiene que cumplir esa fuerza para poder
hacer girar un determinado cuerpo, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, ahí está un poco de nuevo lo mismo, pero con otra imagen, ¿no? O sea, en determinadas ocasiones podemos tener una traslación o podemos tener una cierta rotación, pero que esto es bastante intuitivo, es bastante sencillo. Yo creo que este tema no es complicado, es bastante, cuando uno lo compara con todo lo que vio en dinámica, cuando ve esto ahora, es un pequeño, unas pequeñas, digamos, adiciones que se le hacen a la teoría, pero es muy parecida. Entonces, eh, vamos a definir, digamos, dos conceptos que van a ser, que un poco nos van a ayudar a entender qué es lo que causa esta fuerza o cómo puede alterar el movimiento o la rotación. Entonces, vamos a definir algo que le vamos a llamar, digamos, la línea de acción, digamos que es una dirección o la línea sobre la cual actúa la fuerza. O sea, en qué dirección está aplicada la fuerza. Eso le vamos a llamar línea de acción. Y vamos a llamar el brazo de palanca o brazo también, a veces simplemente le podemos decir brazo, como la distancia, y ahora lo vamos a ver en ejemplo, ¿no? Pero para que tengan una idea, es la distancia perpendicular que hay de la línea de acción de la fuerza al eje de rotación. O sea, tengo un determinado cuerpo, esta sería la rotación, y tengo esta línea, la fuerza la estoy aplicando aquí, ¿no? Y entonces hago de alguna manera esto, esta sería la línea de acción, y esta sería la línea perpendicular que va desde el eje de rotación, que sería mi eje de rotación, hasta ese punto. Y eso es lo que consideramos el brazo. Esto sería, digamos, el brazo. Sería esto. Ahora lo vamos a ver mejor dibujado, ¿no? Entonces, aquí hay varios ejemplos de esto, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos la fuerza 3, ¿no? Antes de ir a la definición, simplemente lo que vimos ahora, ¿no? Si tenemos la fuerza 3 aplicada sobre este cuerpo, y fíjense que la línea de acción está en la misma, eh, eh, o sea, se une también al origen, por lo tanto, el brazo aquí, ¿cuánto sería? Porque el brazo sería una línea perpendicular desde la línea de acción y que se forma con el eje de rotación, pero aquí no podemos trazar ninguna línea perpendicular, aquí el brazo sería cero, no hay ningún brazo ahí. Y en este caso sí tenemos brazos, o sea, con F1 la línea de acción viene por aquí y tenemos un cierto brazo que sería esta línea perpendicular a la línea de acción de la fuerza 1. En el caso de la fuerza 2 también tenemos un cierto brazo, los brazos de palanca estos, que serían L1 y L2. Entonces, eh, fíjense que un poco que por lógica, no les he definido nada todavía, por lógica, y si uno entiende, o sea, si entendemos esto aquí, fíjense, de esas tres fuerzas, ¿cuáles van a hacer girar el cuerpo? ¿Cuáles pueden hacer girar el cuerpo alrededor de ese eje de rotación? Vamos a suponer que ese cuerpo, por alguna razón, está anclado, tiene algún tipo de enlace en ese punto. ¿Y cuál de esas tres fuerzas provoca rotación en el cuerpo? La 1 y la 2. Yo La diría 1 y que la uno 2. y ¿Sí? dos. 1 y 2, perfecto, 1 y 2. ¿Por qué? Porque son las que de alguna manera tienen este brazo. Y fíjense que ahí lo podemos asociar, que ese brazo entonces es distinto de cero y por lo tanto yo de alguna manera puedo hacer rotar ese cuerpo. Entonces, podemos, este torque o momento de torsión, de alguna manera nos va a cuantificar la habilidad que tiene una fuerza determinada para hacer rotar un cuerpo. O sea, el torque en todo momento lo vamos a asociar, digamos, a capacidad de rotar alrededor de un determinado eje de rotación. Entonces, la definición, digamos, común, digamos, sin ningún tipo de rigurosidad, es decir, que este torque, bueno, o todavía le faltan algunos detalles para que sea exactamente, que ahora lo vamos a ver en un momento. Ese torque entonces lo vamos a definir como el producto del brazo, que el brazo lo acabamos de ejemplificar aquí en varios, por esa fuerza. Por lo tanto, como vimos en el primer caso, si en la fuerza 3, si el brazo es cero, entonces eso equivale a que el torque es cero y por lo tanto
esa fuerza no provoca rotación. Entonces, las únicas fuerzas que van a provocar torque o que van a tener la habilidad de rotar son las que tengan un brazo distinto de cero. Entonces, queda como bien, bien claro. Entonces, fíjense ahora que si yo defino el, y ahora lo vamos a ver en un momento porque en esta imagen no se ve bien. Eh, yo puedo, vamos a ver si, porque esto, a ver, si yo defino, después lo vamos a ver, pero si yo defino el R como la distancia entre, ¿no? R, si yo defino R como la distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza, o sea, en este caso, esta sería mi R1, aquí sería mi eh, R2 y este sería mi R3. Entonces, si yo defino R como esa vector que va desde el eje de rotación hasta donde aplico la fuerza, entonces esto lo puedo escribir. Uno puede sacar una cuentecita y si este, por ejemplo, define los ángulos, ¿no? Entonces el B lo podemos escribir como R por el seno del ángulo, ¿no? Y entonces digamos que este sería mi B y este sería, digamos, el ángulo, ¿no? Este sería mi ángulo, vamos a llamarle teta. Entonces, el cateto opuesto sería el B, ¿no? No sé si se ve bien ahí en la figura. El cateto opuesto sería B y por lo tanto yo lo puedo definir de esa manera. ¿Ok? Pero esto ahora lo podemos, con lo que ya nosotros estudiamos antes de producto entre dos vectores, porque fíjense que aquí tenemos un producto entre dos vectores. R es un vector y F es un vector. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos un producto entre dos vectores. Entonces, ¿ese producto cómo es? ¿El resultado qué cosa es? ¿Es un escalar o es un vector? Entonces, como el resultado es un vector, porque el torque, nosotros vamos a ver después que lo vamos a considerar un vector, porque tiene una determinada dirección, que esa dirección está asociada al sentido de rotación, pero el torque es un vector, entonces por lo tanto ese producto entre esos dos vectores tiene que ser un producto vectorial. Y el producto vectorial ya nosotros vimos que lo definimos de esta manera como R cruz F, ¿no? Y eso era lo mismo que R por F, o sea, la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo que había entre R y F, o sea, entre estos dos vectores, ¿no? Entonces, esa es un poco lo que de alguna manera intuitiva lo estábamos viendo con el brazo al representarlo en función de este R, que sería el vector que va desde el eje de rotación hasta donde está aplicada la fuerza, ¿no? Entonces, aquí esta sería, digamos, la definición ya bien rigurosa y física de qué cosa es el torque. El torque es este producto vectorial entre el radio, perdón, entre ese vector que va desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. Y F, entonces, es mi fuerza aplicada. Está claro que aquí cubrimos el caso cuando, ¿qué pasa si R es paralelo con F? Ya nosotros lo vimos. Si el producto cruz de dos vectores, el producto cruz de dos vectores que son paralelos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el producto vectorial de dos vectores si son paralelos? El ángulo Mi entre pi. ellos, el ángulo entre ellos, ¿cuánto es? O sea, el ángulo entre ellos es cero. Por lo tanto, el seno de cero es cero y por lo tanto el torque, ¿cuánto vale? Cero. Entonces, si R es paralelo a F, no hay torque. O sea, si R es paralelo con F, el torque es cero, por definición. Y eso es lo que pasa justo aquí en el caso de F3. En el caso de F3 ven que R3, que sería el vector que va desde el origen hasta el punto de aplicación, es paralelo al vector F3. Por lo tanto, el torque en ese caso vale cero. Entonces, fíjense como toda la definición está calzando bien aquí, sin ningún tipo de problema. Y por supuesto que en los otros casos, el torque es distinto de cero porque los vectores R1 no es, tiene cierto ángulo con el vector F1 y R2 también tiene cierto ángulo con el vector F2. ¿Ok? Por supuesto que el torque sería, entre comillas, máximo cuando R y F son perpendiculares entre sí, porque ahí
el seno del ángulo vale exactamente 1, ¿ok? Entonces, bueno, esta sería la definición. Tenemos que acordarnos de esto, importante, para aplicarle. Fíjense que este ángulo es el ángulo que va entre R y F, ¿no? El ángulo que se forma de R buscando a F. O sea, R hacia F. Eso después, digamos, porque tenemos que después ser cuidadosos a la hora de aplicar y ver, calcular el ángulo exactamente cuál es el ángulo que estamos buscando. El ángulo tenemos que buscarlo, entonces, el ángulo que va desde el vector R hacia el vector F. O sea, si tenemos el R aquí y el F aquí, por supuesto, este sería el ángulo, pero a veces tenemos situaciones un poquito más complicadas, donde tenemos un R por acá y el F va en esta dirección, y bueno, entonces aquí tenemos que buscar el ángulo que sea este y no este otro de por acá. O sea, tenemos que ser un poco cuidadosos con el ángulo que estamos viendo, ¿no? Entonces, avancemos. Entonces, fíjense que un poco lo que le habíamos comentado. Ese R entonces sería, ahí está, digamos, ilustrado de la mejor manera en esa imagen. Aquí está el R, que iría desde este punto, que le vamos a llamar el eje de rotación. Este es mi origen, mi eje de rotación. Aquí está el vector R, que va desde este punto hasta donde está aplicando la fuerza. Esa fuerza F entonces está en una determinada dirección, esa es la línea de acción de la fuerza, y tenemos ese R que sería ese punto, y por supuesto el brazo aquí, ¿quién sería? Bueno, el brazo sería este, este segmento que está aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, si uno ahora, un poco lo que les comentaba, si analiza, el R está en esta dirección, ¿no? Y el F está en esta otra, ¿no? Esto como son vectores libres, lo podemos escribir el R así y el F de esta manera, ¿no? Y por lo tanto, este sería mi ángulo que forman el vector R con el vector F, que es un poco lo que estamos representando ahí. Entonces, el torque entonces sería R por F por el seno de ese ángulo, que sería el que está ahí entre esos dos vectores. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Ya, bueno, si todo bien, seguimos. Entonces, bueno, ¿qué unidades tiene el torque? Las unidades no son nada del otro mundo, es simplemente la unidad de fuerza por la unidad de longitud, o sea, Newton por metro, ¿no? O sea, no tiene ninguna unidad especial, ninguna, ¿no? Simplemente Newton por metro. Entonces, bueno, fíjense que hay en el lenguaje cotidiano el término palanca a veces, en muchas ocasiones, o en la mayoría de las veces, se utiliza para referirse a este efecto de torque, que no es más que tratar de hacer girar un cuerpo alrededor de un determinado eje de rotación. Pero por supuesto hay algunos pequeños situaciones donde no necesariamente gira algo, pero digamos que uno puede generalmente asociar cuando uno hace una palanca a que algo está rotando alrededor de un determinado eje o no sé qué. En esos casos, por ejemplo, uno puede, en todas esas situaciones, uno puede pensar en que está aplicando una fuerza y que el cuerpo se empieza como a mover alrededor de un determinado punto o alrededor de una determinada línea, pudiera ser en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, aquí en todos estos casos estamos aplicando una fuerza sobre un punto en específico de un objeto, y eso provoca que el objeto como todo, como un todo, puede girar. En el caso, por ejemplo, de la lata de pintura, ahí lo que giraría sería la tapa, ¿no? La parte de abajo no, pero estamos aplicando sobre una parte, ¿no? Y en muchos otros casos igual. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos de esto, y bueno, aquí también está este famoso frase que se le atribuye a Arquímedes, ¿no? Que deme un punto de apoyo y moveré al mundo, lo cual no es tan medio ficticio, por supuesto, pero porque se imaginan el tamaño que debe tener esa vara para hacer mover a la Tierra, y lo otro es que con la fuerza de una persona el tamaño sería tan grande que la velocidad que tiene que recorrer ese punto
creo que es fuera del humano, o sea, yo creo que es incluso mayor a la velocidad de la luz, por lo tanto eso es medio hipotético. Pero bueno, esa es la idea de la importancia que puede tener esto en aplicaciones técnicas y demás. ¿Ok? Entonces, veamos ahora. Bueno, como les había comentado, el torque era o es un vector, ¿no? Entonces, bueno, si ya conocemos cuánto vale R, o sea, nosotros podemos saber cuánto vale la magnitud de R, sabemos cuánto es la magnitud de F, y si conocemos el ángulo entre ellos, el seno, entonces ya podemos conocer la magnitud del torque. Entonces, debemos ahora definir una determinada dirección. Entonces, el producto cruz, ¿qué es lo que nos hace? ¿No? Si yo tengo un producto A y con un producto B, entonces esto me va a dar un vector C, pero recuerden que este vector C es perpendicular al plano, ¿no?, que forman A y B. A y B, digamos, forman un determinado plano. Yo tengo dos vectores que están en el espacio y entre ellos, por supuesto, puedo formar un plano. El vector C, que es el vector que es el producto de esa multiplicación vectorial, es un vector que es perpendicular tanto a A como a B, y por lo tanto es perpendicular a ese plano. Entonces, si yo tengo, en este caso, tengo una determinada dirección de R, una determinada dirección de F, y esos vectores forman un determinado plano, entonces la dirección del torque va a ser eh, el vector, la dirección de ese vector va a ser fuera de ese plano y, por supuesto, va a ser perpendicular, por lo tanto puede ser o hacia afuera del plano o hacia adentro del plano. Entonces, pero perpendicular, pero digamos en un sentido o en el otro, ¿no? En una dirección o en la otra. Entonces, para ello, entonces lo que vamos a hacer es ocupar la regla de la mano derecha y vamos a hacer, si este es R, va en esta dirección, ¿no? Y F va en esta dirección, por ejemplo, entonces yo voy a cerrar mi mano, voy a cerrar la mano desde R buscando a F, que esa sería la regla de la mano derecha, desde R buscando a F, y entonces ahí el torque hacia dónde apuntaría. Si yo, a ver, hagan ustedes ese pequeño ejercicio, yo busco desde R y la pregunta sería o hacia adentro de la pantalla o hacia afuera de la pantalla. De R buscando a F, ¿hacia dónde me daría? Hacia adentro. O sea, Hacia adentro. sería Hacia hacia ver. adentro. Hacia adentro. O sea, lo podemos escribir así, ¿no? Como lo que estamos viendo es la flecha, la parte de atrás de la cola de esta flecha, y por lo tanto lo podemos, que va hacia adentro de la pantalla. Buscamos de R a F, ¿ok? Así que perfecto, está ahí. Entonces, bueno, es un poco lo que les habíamos dicho. En este caso está al revés del ejemplo que le habíamos dicho. Aquí tenemos una, una fuerza, vamos a suponer que tenemos, y si lo voy a poner de otra manera, vamos a suponer que tengo una tabla, no sé, o algo, apoyado aquí y estoy haciendo una fuerza en esta dirección. Entonces, bueno, lo que va a pasar es que el R está apuntando aquí, la fuerza está apuntando en esta dirección, ¿no? Y entonces, que es esta imagen que tenemos acá. Y entonces aquí, cuando busque de R buscando a F, entonces me va a decir que el torque apunta hacia afuera de la pantalla, ¿no? Hacia afuera. Por lo tanto, aquí lo apuntamos con la punta de la flecha, ¿no? Entonces sería así la dirección del torque. Ok, entonces fíjense que es un vector que de alguna manera es fácil de determinar su dirección, porque es simplemente por producto cruz, es un vector que obligatoriamente está perpendicular tanto a R como a F y tiene una dirección o en un sentido o en el otro. O sea, es muy fácil de determinar la dirección del torque, ¿no? Y a eso ya digamos que tenemos la magnitud, tenemos la dirección y ya tenemos caracterizado el vector. ¿Ok? Profe, Entonces, sí, pero ¿qué indica, o sea, físicamente, qué es lo que está saliendo o entrando de la pantalla? digamos que ¿Qué- ahí lo que estamos es asociando, eh, nosotros tenemos, a ver, el torque en realidad es eh, vamos a verlo de otra manera. El torque puede provocar una rotación en ese sistema, ¿no? Después lo vamos a ver un poquito más adelante. Nosotros teníamos una equivalente que la fuerza
es igual a masa por la aceleración. Y nosotros en algún momento ahora vamos a estudiar lo equivalente, a que el torque va a ser igual a algo por una aceleración angular, ¿no? Y entonces esa aceleración, de alguna manera, o ese movimiento angular, recuerden que cuando nosotros definimos la velocidad angular, ¿cómo lo habíamos definido? Lo habíamos definido como un vector, pero que era un vector que le llamamos axial, o sea, que era, o un pseudo vector, que la dirección, ¿no? ¿Cómo la determinamos? Por ejemplo, si este sistema va a girar, lo más probable que va a girar en esta dirección, ¿no? Si nosotros aplicamos la regla de la mano derecha, donde los dedos cerramos en la dirección de giro, la dirección del dedo pulgar nos indica, ¿no? La dirección del vector de velocidad angular, o en este caso también la dirección del vector de aceleración angular. Entonces, por lo tanto, lo que estamos asociando de alguna manera con la dirección del vector torque también es la dirección de giro del sistema. Eso es un poco la idea detrás de cuantificar esto como un vector. ¿Ok? Entonces recuerden que es un pseudo vector que lo que nos da es la dirección, o que lo estamos asociando con la dirección con la que puede girar el sistema. ¿Ok? Entonces recuerden que, bueno, asociar algo a que un cuerpo esté girando, ¿qué vector lo hacemos? Bueno, lo más lógico que en algún momento habíamos visto era expresar la rotación, pero con un vector que fuera fuera del plano y que de alguna manera nos diera la idea de en qué sentido estábamos girando. ¿Quedó claro o no? Sí, quedó claro. Sí, Ya, entonces esa es la idea. La idea es dar una noción de hacia dónde va a girar. Y el sentido de rotación va a estar, también lo vamos a determinar con la regla de la mano derecha. ¿Ok? Entonces, vamos a Profe, ver. ¿Sí? es R por F. ¿Cómo R por F? O sea, el producto vectorial es F por R o R por F. R por F. Ah, ya. Sí, es esto. La definición es esta. R cruz F. ¿No? Vale. Y entonces recuerden que, no sé si se recuerdan, pero no es lo mismo A cruz B, no es lo mismo que B cruz A. ¿Ok? Por lo tanto, no es lo mismo hacer la multiplicación de R cruz F que de F cruz R. Entonces hay que ser, porque si no te da sentido distinto, ¿no? Te da direcciones distintas. O sea, en realidad A cruz B es menos B cruz A. Entonces, es importante cuando uno va a hacer el producto cruz, ¿no? Voy de R a F. Si voy de F a R, entonces voy en dirección contraria. ¿Ok? Eso lo podemos ver aquí, ¿no? Está claro, si ustedes hacen el juego con la mano derecha, entonces ahí se ve claro. Ahora, para determinar la magnitud, que a lo mejor era la pregunta que tú me estás haciendo, da lo mismo, porque si yo quiero, hallo la magnitud de R, la magnitud de F, y multiplico por el seno del ángulo, ¿no? Ahora, para saber la dirección, ahí sí me es importante cómo es la multiplicación, ¿ok? Ya, entonces, bueno, claro, aquí sería, por ejemplo, el caso contrario, donde la fuerza entonces se está aplicando hacia abajo ahí, y por supuesto que entonces ahí el torque cambiaría el sentido, porque ahora el torque en vez de apuntar hacia afuera, apuntaría hacia adentro, y entonces fíjense que ahí ya estamos teniendo en cuenta la dirección, y la dirección de rotación le estamos asociando a esa dirección del torque. Yo creo que ahí ya con estos dos ejemplos queda claro entonces cuál sería la aplicación digamos, la ventaja de definir de alguna manera el torque así, ¿no? Entonces, bueno, está claro que si nosotros aplicamos el torque en distintas partes del cuerpo, los resultados van a ser distintos, ¿no? Entonces, por supuesto, aquí vamos a suponer que tenemos una puerta determinada, la estamos viendo desde arriba, ¿no?
y yo aplico esas tres fuerzas. Bueno, y la pregunta, digamos, que uno lo sabe ya por intuición, porque lo dice, ¿cuál de estas fuerzas permite, digamos, no una rotación, sino la que sea una rotación, digamos, más fácil o más eficiente, o dicho de otra manera, con la misma fuerza, ¿cuál de las tres fuerzas es capaz de hacer girar la puerta más rápido o de alguna manera hacer que gire más rápido, ¿no? Y más rápido lo vamos a dejar entre comillas y no nos vamos a definir todavía si hay aceleración o si hay velocidad, pero la hace que gire más rápido. Entonces, ¿cuál es, por supuesto, la más eficiente ahí? De ustedes, simplemente de la experiencia de la vida. Si estoy viendo la puerta desde arriba y aquí sería donde está, digamos, ese sería el eje de rotación. ¿Cuál de las tres es la más eficiente? F2. F2, por supuesto. Y incluso el torque de F1, ¿cuánto sería? Pero, 0. El torque asociado a F1 sería 0, porque, bueno, porque su línea de acción va en la misma dirección que R, que sería el vector que va desde el punto de acción de la fuerza hasta el origen, ¿no? hasta el eje de rotación. Esos dos vectores serían paralelos, da lo mismo que sean paralelos o antiparalelos, de todas formas da igual. El brazo, si lo queremos ver así, el brazo de la fuerza 3 sería este, y el brazo de la fuerza 2 sería este mucho mayor, y por lo tanto a fuerzas iguales, con brazos distintos, bueno, el que tenga mayor brazo, eso lo sabemos un poco de lógica, si queremos hacer palanca, entre comillas, lo que uno a veces, el lenguaje que uno ocupa a veces en la vida, ¿no? Mientras mayor sea ese brazo, mejor es, digamos, la acción que estoy realizando, ¿no? Para provocar un determinado giro, un determinado movimiento, ¿no? Entonces, ahora vamos a definir de alguna manera cómo podemos nosotros saber si un sólido determinado está en equilibrio. Primero, ¿qué vamos a entender por un sólido rígido? Primero, vamos a suponer algo que no es un punto, ¿no? Que no es un punto material, sino que tiene ciertas dimensiones. Por lo tanto, tiene una determinada forma, tiene un determinado tamaño, y ese cuerpo primero lo vamos a considerar rígido, y por rígido vamos a entender de que no se deforme, o sea, que no sea, qué sé yo, una plasticina que cuando yo le aplico la fuerza lo que haga es deformarse en vez de que provoque algún tipo de movimiento, ¿no? Si no, vamos a suponer que nosotros vamos a estudiar sólidos rígidos, o sea, que no se van a deformar bajo la acción de la fuerza, y también, por supuesto, por sólido, entonces vamos a entender un cuerpo que tiene ciertas dimensiones. Entonces, fíjense que si yo tenía un punto solamente, entonces para que ese punto estuviera en equilibrio, la única condición que yo necesitaba es que la sumatoria de todas las fuerzas fuera cero, digamos, para que estuviera en equilibrio. Bueno, en ese caso puede ser o eh, movimiento rectilíneo uniforme o que esté en reposo, ¿no? Pero si no se está moviendo translacionalmente, eso está en equilibrio si toda la suma de todas las fuerzas es cero. Ahora, para el sólido, nosotros vamos a tener que poner otra condición. Tenemos que poner otra condición porque puede ser que no haya equilibrio translacional, ¿no? Por ejemplo, una puerta, qué sé yo, no sé, es un poco difícil o algo que esté girando. Simplemente definir que la suma de todas las fuerzas es cero no me garantiza que el cuerpo no esté, digamos, en movimiento. Puede estar bajo rotaciones, ¿no? Entonces tengo que poner estas dos condiciones. Tengo que poner primero que la suma de todas las fuerzas sea cero, que es lo equivalente al punto, pero además le voy a adicionar una condición extra que va a hacer que la sumatoria de todos los torques tienen que ser iguales a cero. Entonces tendríamos el equilibrio translacional o de movimiento y el equilibrio, digamos, rotacional o de que el cuerpo esté girando, ¿no? Entonces las dos condiciones tenemos que hacerlas cumplir para que un determinado cuerpo esté
en equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a resolver estos problemas? Por ahora vamos a ver solo condiciones de equilibrio, no vamos a ver todavía la dinámica de rotación del cuerpo. Vamos a concentrarnos primero en problemitas de equilibrio y aprendamos a utilizar estas nuevas herramientas que tenemos. Entonces, vamos a tener que hacer igual un diagrama de cuerpo libre, lo que ahora en vez de tener un solo punto, vamos a tener un objeto, digamos, que tiene una cierta extensión en el espacio. Entonces, por lo tanto, es importante ahora considerar dónde aplicamos la fuerza. Sobre todo es importante para cuando calculemos los torques, porque digamos la suma de todas las fuerzas estas sea cero, no importa en realidad dónde es que estén aplicadas las fuerzas. Para los torques sí es importante dónde están aplicadas las fuerzas. Entonces, vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio, que van a ser la sumatoria de todos los torques y la sumatoria de todas las fuerzas. Y ahí voy a tener un grupo de ecuaciones. Y con ese grupo de ecuaciones, bueno, ya tengo que resolver y obtener los resultados y qué sé yo, y despejar y calcular lo que me pidan. Pero en esencia es muy parecido a lo que hacíamos en dinámica. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Fíjense que aquí estamos obviando ya, estamos suponiendo ya que ustedes dominan bien, a pesar de que en algunas situaciones todavía les quedan algunas cositas por vencer, pero tienen que tener ya bien claro cuáles son las fuerzas que actúan, ¿no? O sea, los tipos de fuerza, estamos obviando un poco eso, o sea, todo lo que es el inventario de fuerza, lo otro que le llamamos las interacciones, el diagrama de interacciones, con quién interactúa cada cuerpo, sino que simplemente ya vamos a asumir que ustedes dominan esa parte y simplemente pasamos directo a escribir un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Donde estamos directamente poniendo en ese diagrama las fuerzas con las que están actuando determinados entes externos sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí planteamos esas ecuaciones y ahí generalmente vamos a tener más de, más de dos ecuaciones, o por mínima dos ecuaciones, y sistema de ecuaciones que, bueno, tenemos que resolver, ¿ok? Entonces, claro, como dice acá abajo, opcionalmente se pueden realizar, no sé, los diagramas de interacción, el inventario de fuerza, si ustedes lo entienden pertinente. Siempre si tienen algún tipo de duda, piensen eso. O sea, este cuerpo con quién interactúa, con quién. O sea, sobre todo se confunde mucho, ustedes confundían mucho la normal con normales en algunos casos de interacción. No sé, el típico del ascensor con este problemita que ustedes, no sé por qué les costaba tanto, que decían que la caja 2 actúa sobre la caja 1, o sea, el peso de la caja 2 actúa sobre la caja 1. Eso es erróneo. Y no actúa el peso es la interacción entre la caja con la tierra. La interacción entre 1 y 2 es normales, es interacciones entre ellos. La interacción no es mediante el peso. ¿Ok? Entonces, es que son cosas, detallitos sutiles que ustedes tienen que ir y que van aprendiendo con el tiempo, por supuesto. Ya, entonces, veamos, ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, fíjense un poco, esto es lo mismo que yo les estaba describiendo, que el diagrama de cuerpo libre era suficiente y que teníamos cuerpos puntuales, y ahora para describir, debido a fuerzas que realizan torque, es necesario, digamos, introducir este concepto de diagrama de cuerpo libre, digamos, extendido, ¿no? Que era un poco lo que les estaba comentando. ¿Qué es lo que vamos a entender por esto? Bueno, pues es simplemente, y vamos a tomar este problemita y vamos a tratar de resolverlo. Y entonces, bueno, vamos a suponer que tenemos, da lo mismo lo que sea, pero tenemos algo que está en esta parte digamos, tenemos una cierta lámina metálica aquí, que inicialmente vamos a considerar que, o vamos a expresar el peso de esa lámina. Vamos a suponer que no pesa. Y tenemos un cuerpo en un extremo aquí y otro cuerpo en el otro extremo, ¿no? Y aquí tenemos un punto en que está en reposo. Y bueno, en qué punto debemos poner esto para que alcanzar el equilibrio, ¿no? Y bueno, por supuesto que eso va a depender de las masas que nosotros tengamos. Entonces, si consideramos, por ejemplo, podemos modelar esto de esa manera, que todo tiene la parte esta de madera tiene un largo L, y lo que queremos determinar, digamos, esta distancia X, que sería
a qué distancia está los dados de la izquierda con este cubito, qué sé yo, que está a la derecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto sería bien sencillo, porque si consideramos que la masa de todos los dados de la izquierda son el doble de la masa del dado de la derecha, si nosotros consideramos que esto tiene masa cero, un poco que es como medio lógica la posición que tiene que tener eso para que esté en equilibrio, ¿no? Pero veamos esto, qué es lo que nos dice cuando nosotros queremos aplicar digamos, toda esta metodología nueva que queremos hacer, ¿no? Primero, en vez de considerar un solo punto, vamos a considerar un objeto que tiene una cierta dimensión, ¿no? Que sería este que está en amarillo, que sería en este caso la regla esta, ¿no? Entonces lo que vamos a considerar es que sobre esta lámina de madera hay una fuerza que está actuando en un extremo, ¿no? Y hay otra fuerza que está actuando en el otro extremo, ¿no? Esa fuerza, entonces, como les decía, no es el peso, sino que es la interacción que hay entre esos daditos con la madera, ¿no? Es una interacción. Por supuesto que todo eso se debe también a que, o por supuesto que el peso influye, pero la interacción entre ellos es simplemente de contacto, ¿no? Pero eventualmente ese contacto, pues si estamos en reposo, es igual a la fuerza de gravedad, pero no quiere decir que sea exactamente la fuerza de gravedad de los dados actuando sobre la madera, ¿ok? Entonces se entiende un poco el trabalengua, pero el punto es que ese F1 no es exactamente la fuerza de gravedad. Es igual a la fuerza de gravedad, pero igual en magnitud, pero no es el origen de esa fuerza, no es la fuerza no es gravitatoria, sino el origen es contacto. Y ahí está la diferencia. Mira, ahí lo dije bien. O sea, por lo menos espero que lo entiendan. El origen de la fuerza 1 es de contacto y que no es exactamente la fuerza de gravedad, a pesar de que es igual. O sea, ese F1 va a ser igual a la masa por la gravedad de esta zona, donde la masa de la izquierda es el doble de la masa del lado de la derecha. Por lo tanto, aquí sería este F1, sería 2 veces, no sé, mg, ¿no? O sea, vamos a suponer que G va en esta dirección. Y el F2 sería m por G, ¿no? Y además tenemos una interacción o una normal que hay, este es el punto alrededor del cual está fijo esto, y que hay una fuerza hacia arriba. Entonces, tenemos por supuesto esta distancia X, que es donde está actuando la fuerza F1 con respecto a ese eje de rotación, y bueno, esta distancia entonces sería, no sé, L menos X, sería la otra distancia a la que está actuando la otra fuerza. Entonces, en el diagrama este de cuerpo libre, fíjense lo que hemos hecho, ¿no? Un poco conceptualmente lo que hemos hecho. Hemos puesto el cuerpo rígido, que sería esta figurita en color, digamos, medio naranja, amarillo. Tenemos el punto donde está el pivote, que sería este origen. Tenemos las fuerzas, las posiciones. Aquí ponemos las posiciones donde están actuando las fuerzas, qué longitudes conocemos y las direcciones, digamos, no tanto de los torques como de las fuerzas inicialmente, ¿no? Tenemos las direcciones de estas fuerzas. Entonces, a partir de aquí, entonces, esto se supone que lo íbamos a ver en grupo, pero yo creo que no es necesario. No es necesario porque si no, bueno, nos íbamos a tomar toda la clase en esto, pero fíjense entonces qué es lo que vamos a hacer aquí. Primero, pero podemos hacer algo como que ustedes me van respondiendo estas preguntas, ¿no? Primero, la fuerza 2, el torque, la dirección del torque que genera la fuerza 2, ¿hacia dónde iría? ¿En qué dirección iría? Bueno, el R sería, por supuesto, ¿no? El R sería ese. ¿Hacia dónde iría el torque de la fuerza 2? ¿Cómo? No entiendo. Hacia adentro. ¿No sería hacia adentro?
Claro, el torque, lo que estoy preguntando es en qué dirección iría. Tengo, si lo podemos ver aquí, tengo R2 que va en esta dirección, ¿no? Y F2 iría en esta dirección. Entonces lo que tenemos que ver, este sería el ángulo, lo que tenemos que entonces es encontrar, aplicando la regla de la mano derecha, en qué dirección, hacia qué dirección estaría el torque, ¿no? En este caso iría hacia adentro, ¿no? Entonces, por lo tanto, el torque de esta fuerza iría hacia adentro, ¿no? Y el torque de F1, bueno, F1 tenemos el R sería este, el R1 sería este vector. Entonces esto, ¿hacia dónde iría? Por Hacia afuera. lógica, Afuera. iría hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podemos representar así de la manera. La F esta, la F pivote esta, que le estamos llamando, digamos, la normal que, o la interacción entre la tablita esta y el pivote o el punto donde se está apoyando, ¿cuánto sería el torque ahí? Pero, Este torque sería cero porque el brazo es cero. No hay brazo, por lo tanto el torque vale cero. Entonces, fíjense que de esas tres fuerzas ya sabemos por lo menos la dirección de los torques. Entonces, lo cual es bueno porque si eso tiene que estar en equilibrio, recuerden cuáles son las condiciones. Bueno, las condiciones era que la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser cero y la sumatoria de todos los torques tiene que ser cero. Entonces, bueno, tengo un torque que es cero y tengo un torque que, por llamarlo de alguna manera, es positivo y el otro negativo. O uno está en una dirección y el otro en la otra, por lo tanto, estos dos torques tienen que simplificarse o tienen que cancelarse porque la suma tiene que ser cero, ¿no? Entonces aquí, ¿qué ecuaciones voy a tener? Bueno, voy a tener una ecuación que es, vamos a llamarle a este 1 y este 2. ¿Cuál sería las ecuaciones de 1? ¿Quién sería? Bueno, da igual la dirección que elija yo aquí, vamos a suponer que el sentido positivo lo escojo hacia arriba, da lo mismo. De la ecuación 1 que voy a tener, este F del pivote, que le voy a llamar simplemente FP, menos F1 menos F2, vale 0. ¿Sí o no? Esa es la primera ecuación. Simplemente uno está en una dirección y los otros dos en la otra. Fíjense que para esta no me interesa el brazo. Es simplemente los sentidos, digamos, con respecto a una determinada dirección en el espacio en la que están ubicadas las fuerzas. ¿Ok? ¿Se entendió eso? profe, ¿por qué F1 y F2 los dos están negativos? Porque los dos van hacia abajo. Pero el movimiento no sería opuesto, la rotación. Ya, pero eso es cuando veamos el torque, ahí sí van a tener signos contrarios. Ah, ya, ok. Pero ahora que estamos viendo fuerzas, y eso por eso le aclaraba, ahora que estamos viendo solamente la fuerza, es la dirección de la fuerza. Entonces la dirección de la fuerza F2 es en la dirección del sentido, digamos, del eje negativo, o si este le llamamos y lo asociamos a un vector unitario J, bueno, F2 es en la dirección contraria a J, ¿no? Y F1 también es en la dirección contraria a J. Y F pivot es en la dirección positiva. Esa es la razón, ¿ok? Le ponemos aquí Ok. vector. ¿Ok? Entonces, bueno, pero el vector tiene cierta dirección, no importa. Entonces, el torque sí, ahora lo vamos a escribir. Entonces, por supuesto, como los torques ya sabemos los signos, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, da igual aquí la dirección que escojamos, positiva o negativa, ¿no? Vamos a suponer que positiva es hacia adentro, ¿no? Esta la vamos a llamar la dirección positiva y esta la vamos a llamar la dirección negativa, ¿no? Entonces, el torque 2 va a ser positivo y el torque 1 va a ser negativo. Entonces el torque 2 menos el torque 1 va a ser 0, porque ya nadie más hace torque, porque el F pivot no hace torque. ¿Ok? Está claro. Eso era un poco entonces ya, ahí es donde está la diferencia de lo que me preguntabas de la fuerza 1 y la fuerza 2. Aquí sí son contrarios, pero los torques. Entonces, bueno, de esta ecuación yo puedo encontrar que el torque 2 sería F2 por quién? Bueno, por el brazo 2, que sería L menos X. Fíjense que aquí no hace falta el seno del ángulo entre ellos, es siempre 90 grados.
y por lo tanto es igual a 1, ¿no? Entonces el seno 90 es 1. Entonces sería F2 por L menos X, que sería esto, este tramo aquí sería L menos X, porque definí X y aquí tengo menos F1 por X, y eso vale 0. ¿Ok? Entonces, bueno, ya aquí podemos encontrar ese X. Eso simplemente es despejando aquí. Ahora, tenemos que tener en cuenta que este F1, ¿quién es? Nosotros lo habíamos un poco dicho antes. Ese F1, como esto tiene 2mg, ¿ok? O sea, si fuéramos a hacer esto bien riguroso y demás, diríamos que F1 menos, digamos, vamos a llamarle a este cuerpo A. Y disculpe que sea tan pedante aquí, ¿no? Pero uno lo puede poner directo, pero lo que quiero es que quede el punto. Digamos, F1 va a ser, vamos a llamarle a esto M, ¿no? Vamos a llamarle a la madera M, y F1 sería igual a ¿quién? A la fuerza de A sobre M, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta sería la fuerza de A sobre M, y esta sería la fuerza de M sobre A. Pero si nosotros nos vamos al cuerpo A, ¿no? Y hacemos el diagrama del cuerpo libre del cuerpo A, tendríamos la fuerza de M sobre A, y sobre el cuerpo A actúa la fuerza de gravedad, ¿no? Por lo tanto, como esto todo está en equilibrio, la fuerza de M menos sobre A es igual a la fuerza de gravedad, y por lo tanto la fuerza de A sobre M también es igual a la fuerza de gravedad, y por lo tanto F1 es igual a la fuerza de gravedad. ¿Ok? Uno lo hace ya directo, poniendo que F1 igual a la fuerza de gravedad, pero ojo, tengan bien claro de que no es exactamente la fuerza de gravedad la que provoca eso, sino que es la interacción entre los daditos esos con la madera. ¿Okay? Que la fuerza sea igual a la fuerza de gravedad no quiere decir que sean la misma fuerza. ¿Okay? Que sean iguales en magnitud. Por lo tanto, este F1 es 2mg y F2 es mg. Espero que les haya quedado claro eso. Si no, pregúntenme. ¿Les quedó claro eso? Sí. Ya, bueno, pueden preguntar, así, aquí estamos para aprender. Así que, bueno, entonces F1 sería 2 veces la masa por G y F2 sería mg. Por lo tanto, cuando yo vaya aquí, donde está F2, puedo poner simplemente m por G, L menos X va a ser igual a F1, que sería 2 veces mg por X, ¿no? Entonces aquí nos queda esto muy fácil, ¿no? Porque esto se simplifica y me queda que L menos X igual a 2X. Entonces X igual a ¿cuánto? A L sobre 3. ¿No? O sea, esto tiene que tener 1/3 y 2/3 de L aquí. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? Sí, Sí, se entendió, profe. perfecto. Sí, se entendió. ¿Se entendió? O sea, simplemente, fíjense que este es un caso, pero muy sencillo. Entonces, lo que quiero, antes de hacer este problema, ¿cómo sería, cómo sería, cómo sería si yo entonces ahora considero que que esta lámina tiene cierto peso? Supone que tengo M, vamos a hacer el mismo problema. M aquí, M, y esto tiene una masa que vamos a llamarle M medio, por llamarle, por decirle algún valor. Entonces, ¿cómo cambia esto? ¿Cómo va a cambiar esto? Bueno, pues ahora tenemos que considerar que esta tabla, ¿no? Tiene cierta masa.
y si tiene cierta masa, entonces yo tengo que saber o considerar que sobre ella también actúa una fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, por lo tanto, a este problemita que recién vimos se le agrega una complejidad un poquito más, y es que, bueno, entonces, si este consideramos el punto de pivote, ¿no? Entonces, lo único que vamos a considerar es que, y es la pregunta que primero que todo, antes que nada, vamos a responder. ¿Dónde es que actúa la fuerza de gravedad en un cuerpo que sea, digamos, que esté extendido? ¿Dónde va a actuar la fuerza de gravedad? ¿En el centro Esa de masa? fuerza en el centro de masa, perfecto. Esa fuerza de gravedad va a actuar en el centro de masa. Por lo tanto, si tengo una barra homogénea que tiene una longitud L, entonces esa fuerza de gravedad yo la voy a poner en este punto, que sería en L medio, ¿no? Esto sería L medio, la mitad justo. Por lo tanto, cada vez que tenga un cuerpo que tiene una determinada dimensión, una determinada forma, y tenga que considerarlo su masa para estos cálculos de rotación, entonces lo que tengo que considerar es dónde es que está ubicado el centro de masa. Entonces, fíjense que ahora se me complica un poquito más la situación, no es que sea tampoco tan súper, pero ahora voy a tener un X aquí, ¿no? Aquí ahora voy a tener, vamos a suponer que estoy en esta posición, ¿no? Y aquí actúa. Si voy a hacer, digamos, el diagrama este de cuerpo libre extendido, voy a poner mi origen aquí, ¿no? ¿Qué voy a poner? Voy a poner la fuerza 2 actuando aquí, la fuerza 1 actuando aquí, que bueno, no sé si eran los mismos lados, pero da igual, sí, fue F1 y F2. Y ahora voy a poner otra fuerza que va a estar aquí, que va a ser la fuerza esta de gravedad. En este caso sí es una fuerza de gravedad, ¿no? O sea, en este caso sí, porque esa fuerza es la que está actuando sobre esa tabla. O sea, estamos considerando ahora alguna tabla larga, ¿no? Con una cierta masa. ¿Ok? Entonces eso es lo que voy a tener. Y además voy a tener la fuerza esta que actúa sobre el pivote, ¿no? Y entonces ahora, si yo quiero escribir, bueno, tengo que escribir exactamente las mismas ecuaciones y voy a tener una ecuación donde la sumatoria de todas las fuerzas es 0 y voy a tener una donde dice que la sumatoria de todos los torques vale 0. Entonces, si aquí yo tengo mayor masa, o sea, en principio yo tengo que, es lo que hemos hablado, ¿no? Que aquí hay mayor masa, entonces este centro de gravedad va a estar como aquí a la derecha, ¿no? Y estos dos casos habíamos visto ya el torque hacia dónde era, ¿no? En este caso el torque va a ser exactamente igual, porque aquí tengo el brazo va a ser así, R buscando a F, entonces va a estar hacia adentro. El torque que hace la fuerza de gravedad, ¿en qué dirección va a estar? También va a ser positivo porque va a estar en esa misma dirección. Aquí entonces le correspondería un brazo un poquito más pequeño, pero tendría un R igual que estaría en esa dirección, y cuando hago el R cruz F también me va a dar que este torque va a estar hacia adentro de la pantalla, y este sí también igual va a estar hacia afuera. Entonces voy a tener una primera ecuación que sería FP menos F1 menos F2 menos esta fuerza de gravedad va a ser 0. Esa sería mi primera ecuación, que es la ecuación de la sumatoria de todas las fuerzas igual 0. Y después escribo la segunda ecuación, esta es la 1. Después voy a escribir mi segunda ecuación, que va a estar relacionada con los torques. Que si asumimos de nuevo, que es lo que habíamos dicho, que íbamos a asumir positivo el sentido hacia adentro, entonces van a ser positivos F2 y el torque que realiza la fuerza de gravedad. Entonces va a ser F2 por, vamos a escribir primero así, me queda el torque 2 menos el torque de la masa de la tabla, vamos a llamarle T, este es positivo, menos el torque 1, y eso vale 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que esa ecuación entonces nos va a dar ahora, o la podemos, digamos, escribir
ahora con los brazos, ¿no? Entonces, bueno, pensemos aquí ahora cuáles serían los brazos. A ver si ustedes me pueden ayudar. Esto está, ¿no? A L medio, ¿no? Entonces, a ver, vamos a agregar otra hojita aquí. Entonces tenemos esto, el pivot, aquí tendríamos F1, aquí tenemos F2 y aquí tenemos la fuerza de gravedad. A esta distancia le llamamos X, que es lo que queremos determinar. Entonces, ¿esta distancia cuánto sería? Es la pregunta. Esta distancia Y, por llamarle de alguna manera, ¿cuánto sería? Esta distancia es L medios, ¿no? Por lo tanto, la distancia que hay de aquí a aquí, ¿cuánto sería? A ver. ¿Cuánto sería esa distancia ahí? ¿Se entiende o no? No, yo no entendí. ¿Eh? No, L medio menos X. Ya, ahí Judith ya nos ayudó. Pero claro, si fíjense que toda la tabla mide L, ¿no? Por lo tanto, hasta este punto medio es L medio. Y entonces yo necesito calcular este pedacito, pero le tengo que restar este otro, por lo tanto sería L medio menos X. ¿Ok? Sutil, es un pequeño detallito. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver cuál es, porque esto nos hace falta ahora para escribir la ecuación de los torques, para saber exactamente los brazos de cada uno cuáles son. Entonces teníamos antes que el torque 2 más el torque de la tabla menos el torque 1 vale 0. Entonces vamos a tener el torque 2 va a ser, digamos que esta distancia le llamamos L menos X, ¿no? L menos X es todo esto. Entonces, L menos X, ¿no? Porque esto aquí vale X. Esto vale X. Y este es el otro pedacito que nos quedaba, que le habíamos llamado Y, pero ese Y entonces ahora vale, o es igual a L medios menos X. O sea, para no introducir otra variable más por gusto, sino que la podemos representar en función de X y de L, que son los datos que tenemos, ¿no? L sí lo conocemos, X es lo que queremos buscar. ¿Ok? Entonces, ahora ya tengo, este sería el torque 2. Ahora ponemos el torque de la tabla, que sería ¿quién? La fuerza de gravedad, vamos a ponerlo así mientras tanto, la fuerza de gravedad por ese I, pero ya vimos que I sería L medios menos X. Y ahora sería todo menos F1, que sería ¿quién? F1 sería esta fuerza por X. Y todo eso vale 0. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que en esencia tenemos una ecuación muy parecida, lo único que un poquito diferente, ¿no? Habíamos dicho antes habíamos dicho antes que el F1 ¿cuánto era? F2 era mg y F1 2mg, ¿no? Entonces ya simplemente tenemos aquí menos, escribamos ya esto así, menos 2mg, F2 era mg por L menos X, y la tabla yo le puse, ¿qué masa? M medio, le puse M medio, más M medio por G, por L medio menos X, y todo eso menos, y todo eso vale 0. Bueno, simplemente resolver esto, todas las masas y la gravedad se me simplifican y me queda L menos X más L cuarto menos X medio menos 2 igual 0. Perdón, aquí falta un X, ¿no? Sí, perdón, aquí falta un X. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, yo sí entendí ahora. Este no es, Facundo, no es exactamente igual. ¿Por qué no es igual? Porque aquí estamos considerando la masa de la tabla. En el primer caso,
este término no aparecía. Este término que está aquí no aparecía. Porque este término es lo asociado al torque que en realidad va a ser tal. O sea, imagínense, veamos antes de cualquier cosa. Si yo tengo solamente una tabla, ¿no? Y la coloco de manera que su centro de masa esté aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se va a caer por el efecto del torque que está realizando la fuerza de gravedad. Y como les comenté hace un rato, y ustedes también me lo dijeron, la fuerza de gravedad actúa sobre el centro de masa. Y al actuar sobre el centro de masa y el eje este de rotación no estar en el centro de masa, va a producir que gire. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener dos torques. Vamos a tener, bueno, tres torques. Vamos a tener de los extremos, de F1 es de F2 y además es de el peso de la tabla, la fuerza de gravedad de la tabla. Entonces, aquí tenemos una ecuación que habrá que resolver, donde nos queda este término L más L cuarto, me queda 5L cuarto. Este menos X con este menos 2X me da menos 3X y le tengo que sumar menos un medio, menos, podemos pasar todo esto para el lado derecho y me queda 3X más X medio, ¿no? Si encuentra, síganme por favor, si encuentra algo que me equivoco, me lo dicen. O sea, tengo X medio, lo paso para allá, el 2 con este me da 3, el L con este me da 5L cuarto, y esto que está aquí me queda 7, ¿no? 7X medios, ¿no? Entonces este 2 con este 2 me va a quedar un 2 aquí, por lo tanto X va a ser 5 sobre 14 de L, creo. A ver si no me equivoqué en nada. Yo creo que está bien. Entonces esta sería la respuesta y por supuesto que no es igual a un tercio de L. O sea, el X ahora cambió. Y cambió simplemente porque estamos considerando este peso. ¿Se entendió? O sea, ahí la matemática no es difícil, es simplemente sumar y restar ahí términos y qué sé yo. Aquí lo importante que quiero que les quede claro es de dónde salió esta ecuación, de dónde salió esta ecuación, que es simplemente de aplicar la ecuación de los torques, que sería esta, ¿no? Esto es, a partir de esta ecuación, fíjense que con una sola ecuación resolvimos todo. A partir de esta ecuación escribimos simplemente la fuerza por sus brazos y donde tuvimos que tener un poquito de cuidado en quiénes eran los brazos, ¿no? En este caso, el primero ya definiendo esto como X y después encontrando este otro brazo que sería L medio menos X, sería el brazo asociado al peso de la tabla y este sería el brazo de F1 y este el brazo de F2. ¿Ok? Era simplemente eso. Entonces, nos quedan unos minutitos para ver este problemita que es, tampoco es difícil, sino que es simplemente un poquito más complicado porque vamos a tener ángulos y cosas así por ese estilo. Pero bueno, empecemos a verlo ahora. No sé si nos alcanza a ver, voy a ir despacio. Ustedes, por supuesto, me detienen si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Entonces, es un poquito más complejo porque repito, hay determinados ángulos que vamos a tener, pero en esencia es lo mismo. Tenemos que hacer las mismas ecuaciones. O sea, una ecuación de la suma de todas las fuerzas tiene que ser 0 y otra ecuación para que la sumatoria de todos los torques sean 0. Entonces, fíjense que tenemos ese mono que está colgando ahí de esa varilla, ¿no? Que, bueno, nos dicen que es uniforme y tiene un peso, o sea, tiene una masa. 240 newtons es el peso. Recuerden que peso y masa no es lo mismo, a veces uno lo usa indistintamente. La masa es en kilogramos, el peso es fuerza, ¿no? Entonces, ahí nos dan la posición que tiene el mono donde es que está colgando. Toda la varilla mide 3 metros. Por lo tanto, ya aquí nosotros tenemos que tener claro que en algún punto por aquí tenemos el centro de masa de esa varilla, ¿no? Y que vamos a tener que considerar porque tiene masa. Entonces, además está eso colgado de dos cuerdas
donde recuerden que si tenemos una cuerda interactuando con un cuerpo, ahí, bueno, hay una tensión, que es le llamamos así a la fuerza de interacción entre una cuerda con un determinado objeto, ¿no? Entonces aquí hay una tensión, aquí también hay otra tensión, y bueno, ahí hay ciertos ángulos. Este ángulo nos dan, que es 150, por lo tanto este otro va a ser ¿cuánto? Va a ser 30 grados. Y nos piden calcular este ángulo θ, y nos piden además calcular cuáles son las tensiones de las cuerdas. ¿Ok? Fíjense, aquí nos piden más cosas. O sea, nos piden cosas diferentes a lo que nosotros habíamos visto anterior. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, antes de cualquier cosa, bueno, hagamos el diagrama de cuerpo libre extendido, donde ahí están las fuerzas que tenemos. Tenemos la tensión 1, perfecto, que es la que está del lado izquierdo. Tenemos la tensión 2, que sería este. Tenemos la masa de la varilla, que sería el peso, la fuerza de gravedad, que aquí sí es fuerza de gravedad, sería que está actuando sobre el centro porque la varilla es uniforme. Y tenemos, por supuesto, el monito que está colgando ahí, ¿no? Entonces, ya en función, ya ese es el diagrama de cuerpo libre, ahí no hay más fuerzas que están actuando, por lo menos sobre la varilla, que es sobre quien vamos a escribir todas las ecuaciones. Entonces, esas son las 4 fuerzas que tengo. Entonces, a partir de esas 4 fuerzas, voy a escribir mis ecuaciones. Bueno, aquí están ya resueltos eso. Yo quería, antes de resolverla, digamos, antes de resolverla, vamos a trabajar un poquito. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a escribir una cosa que sea la sumatoria de todas las fuerzas, vale 0, y lo otro que vamos a escribir es que la sumatoria de todos los torques vale 0. Y vamos a basarnos en este diagrama que tenemos acá, ¿no? Entonces, de la primera ecuación que vamos a tener, primero tenemos que definir este ángulo de aquí, ¿no? Vamos a rayar esto un poquito. Este ángulo es 30 grados. Este ángulo es 30 grados. Y este es el ángulo θ que yo desconozco. Entonces, por supuesto, voy a definir un sistema de coordenadas que va a ser de esta manera, donde el eje X lo puedo poner así, el J hacia arriba, el Y hacia arriba. Y entonces voy a escribir aquí, fíjense que aquí voy a tener, las fuerzas tienen 2 direcciones. O sea, en esos ejes van a tener proyecciones en 2 direcciones. Entonces, voy a tener unas fuerzas para el eje X y unas fuerzas en el eje Y, ¿no? Entonces, bueno, en el eje X, ¿qué vamos a tener? Vamos a escribir primero esto, ¿no? Este es 1, este es 2. Vamos a escribir 1 primero. Entonces, ¿qué vamos a tener? Veamos, por ejemplo, primero en el eje X. ¿Qué tenemos en el eje X? Vamos a suponer que la dirección positiva es hacia allá. Bueno, tenemos T2, ¿no? Por el coseno de θ, ¿no? Y aquí tenemos T1 por el coseno de 30. Entonces, la primera ecuación que vamos a tener es T2 por el coseno de θ menos T1 por el coseno de 30 grados. ¿Eso cuánto vale? ¿No? No hay más fuerzas en el eje X, por lo tanto, como estamos en condición de equilibrio, esto vale 0. Y esa es la primera ecuación que tengo. ¿Ok? Tengo ya una ecuación. Aquí Entonces, tengo una, ¿sí? si ponemos más T1 coseno de 150, ¿está bien? Claro, porque coseno de 150 te va a dar negativo, ¿no? ¿No? Es igual, Dale, gracias. ¿ok? Sí, esa es otra manera, o sea, con el ángulo uno también puede ver los signos, ¿no? Entonces sería la ecuación para el eje X. Entonces para el eje Y va a ser un poquito más larga porque tengo más componentes, pero va a ser ¿quién? Bueno, va a ser, tengo en la dirección positiva esta proyección aquí que sería T1 por el seno de 30. También voy a tener esta otra proyección de T2, que va a ser T2 por el seno de θ, que no lo conozco, y negativos voy a tener la masa de la varilla y la masa del monito, ¿no? Entonces tengo T1 por el seno de 30 más T2 por el seno de θ menos mg y menos mg, y esto vale 0, ¿no?
Yo creo que está bien. ¿Se entendió? Sin problema. O sea, simplemente las direcciones de todo. Entonces, esas son las asociadas al 1. Y después, en el 2, aquí vamos a hacer algo, un pequeño truquito que no les he dicho hasta ahora. En principio, fíjense que esto no tiene ningún eje de rotación así, digamos, a simple vista. Pero las ecuaciones de torque, algo que no le he comentado, pero las ecuaciones de torque son válidas para cualquier punto que yo escoja como eje de rotación. ¿Ok? Yo puedo escoger aquí distintos puntos como eje de rotación. Y lo voy a ocupar eso, digamos, de manera inteligente para, a veces, quitarme de encima fuerzas que no conozco o que no me interesa conocer. Entonces, por ejemplo, en este caso yo puedo establecer en 4 lugares mi eje de rotación. Lo puedo establecer en este punto A, lo puedo establecer en este punto C, lo puedo establecer en este punto donde está colgado el monito y lo puedo establecer en el punto B. ¿Cuál es digamos, la ventaja de cada punto con respecto al otro? Sino, por ejemplo, que cuando yo ponga mi eje de rotación en el punto A, ¿cuál va a ser el torque de T1? Claro. 0. Va a ser 0. Va a ser 0. Perfecto. Entonces, si lo pongo en A, voy a considerar solamente los torques de los demás. Si lo pongo en C, entonces va a ser 0 el torque de la masa de la varilla. Y si lo pongo, bueno, y así sucesivamente. Y si lo pongo en B, entonces el torque, la tensión 2 no me hace torque ahí. Porque, bueno, está en el mismo punto que R, por lo tanto es 0 el torque. Entonces, fíjense que ahí puedo escribir, en teoría, 4 ecuaciones. Pero yo creo que escribiendo 3 es suficiente porque yo necesito cuántas incógnitas tengo. Tengo T1, tengo T2 y tengo el ángulo. Entonces, bueno, si quiero puedo escribir las 3 ecuaciones. Entonces vamos a suponer que escribo esto alrededor del punto A. Y si lo escribo alrededor del punto A, ¿quién voy a tener? Voy a tener el torque de este peso que va a ser mg por la tabla era 3, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera, mg por 1,5, para que se entienda, no voy a poner, para no escribir tantas letras, ¿no? Toda la varilla mide 3 metros, ¿no? La varilla completa mide 3 metros. Por lo tanto, la mitad aquí, este punto es 1,5 y el monito está a 0,5 este extremo, por lo tanto, está a 2,5 de A, ¿no? Entonces, cuando yo escriba estas ecuaciones, voy a tener mg, que sería la varilla, más el monito, que estaría a ¿cuánto? A 2,5. Y después tengo, y fíjense que aquí, bueno, no dijimos la dirección, pero está claro que estos dos los asumí positivos, porque los dos torques son en este sentido, pero el de T2, el torque es en sentido contrario. ¿Ok? Por lo tanto, ya le voy a poner un signo negativo. Entonces voy a tener aquí menos T2 por quién. De las dos componentes, y esto es otra manera de verlo, de las dos componentes, ¿cuál es la que realiza torque? ¿La componente horizontal o la componente vertical? Esa es otra manera de verlo, un poquito sutil, sin siquiera el ángulo, es simplemente considerando proyecciones y calculando brazos. Entonces fíjense que yo puedo, y es válido, porque yo puedo descomponer la fuerza T2 como una fuerza T2i y una fuerza T2x. La fuerza T2x, como ya vimos, es paralelo a R, por lo tanto no realiza torque. La que realiza torque es la T2i. Entonces, por lo tanto, simplemente escribo menos T2 por el seno de teta por los 3 metros, esto que son que es la distancia completa que tiene la varilla. ¿Ok? Y ese sería el punto A. Bueno, y de manera similar, y ya porque estamos en la hora, simplemente se los voy a mostrar, podemos comenzar en la próxima clase viéndolo, pero es buena idea que ustedes lo traten de obtener, ¿no? O sea, fíjense que después vamos a tener
si nos paramos en el punto B, bueno, vamos a tener prácticamente lo mismo, pero con brazos distintos. Vamos a tener el torque que hace el mono, vamos a tener el torque que hace el centro de masa de la varilla y vamos a tener el torque D1. O sea, aquí vamos a tener una ecuación donde tenemos T1 y después en C, si nos paramos en C, que sería en este punto, bueno, aquí tenemos que considerar el torque del monito, el torque que hace el T2 y el torque que hace T1. Entonces, bueno, esto, tener solamente cuidado con los signos, ¿no? Si queremos seguir asumiendo, por ejemplo, positivos girando en esta dirección, entonces si nos paramos aquí en C, este haría positivo, este haría negativo, y este haría positivo porque haría girar en esta dirección. O sea, ahí es un poco cuidadoso viendo simplemente hacia dónde está apuntando el torque, si hacia adentro y hacia afuera. Y a partir de ahí, escogemos una dirección como positiva. Da igual, porque como en teoría después todo vale cero, da igual cuál sea positivo o negativo, siempre que los signos sean contrarios, ¿no? Entonces, repito, vamos a tener aquí 3 ecuaciones y que serían estas que ya les teníamos aquí, donde vamos a tener la primera ecuación que le había dicho para el eje X, la segunda ecuación, esta es parte de este punto, de que la sumatoria de todas las fuerzas vale 0, y aquí estas serían las ecuaciones asociadas, que la sumatoria de todos los torques valen 0. Y el torque, y es un aspecto importante, lo podemos aplicar respecto a cualquier punto. Entonces aquí está, por ejemplo, el torque con respecto a, eso me daría esa ecuación, después me daría esta y después esta. Y entonces aquí ya tengo, por supuesto, un sistema de ecuaciones donde de sobra tengo para resolver el problema. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está ya la solución, ahí nos dan cuánto es T1, cuánto es T2, cuánto sería ese teta, pero ustedes, digamos que si quieren, pueden, digamos, tratar de resolver ustedes y pasar un poquito de trabajo o por lo menos aprender un poco y ver cómo se puede lograr. A simple vista, de esta ecuación ya yo tengo T1 rápidamente porque no tengo ninguna otra incógnita. O sea, aquí se obtiene T1 fácil. Y como tengo T1, bueno, digamos, ya me quedaría por resolver solamente T2 y el seno del ángulo. Y tengo otras ecuaciones muchas más para resolverlo. Así que no es complicado y se puede encontrar. ¿Ok? Entonces, bueno, esto era un poco lo que le teníamos hoy. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? ¿Lo suben a la aula, este documento? Sí, lo estoy grabando, así que ahora mismo en cuanto termine lo estoy subiendo un ratito más. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos mañana y bueno, que tengan un buen día.